Vivimos en un mundo marcado por la violencia, donde el conflicto y la guerra se han vuelto parte de la vida cotidiana, donde la justicia parece una ilusión. No es fácil habitar un país sumido en la maldad, el rencor y la venganza, donde al final los inocentes terminamos pagando por los culpables, como es el caso de la trágica historia La Masacre del Naya. El 21 de abril del año 2001, el Naya vivió la tragedia que trae consigo una masacre paramilitar. El hecho rompió el tejido comunitario creado por los indígenas Nasa, campesinos y afrodescendientes que compartían la vida y el trabajo del campo en la región. Las masacres que fue en ese año 2000, pues exactamente son el bloque de Calima, de los paramilitares. Y en la cual pues hay dos hipótesis en donde de pronto que el mismo del Estado encubre que no son, pero creo que ya hay pruebas en donde están algunos en las cárceles. O sea, no hay ningún procesado. Ajá. A pesar de ser ya vinculados, no hay ningún procesado, que era lo que estábamos explicando, pues, de que no hay una claridad todavía eminente de que diga quiénes son los actores intelectuales. Nos han querido meter el tema de los materiales y nos quieren meter allí unos detenidos que están aquí, que son, digámoslo, de perfil bajo, y nos los quieren justificar como si fueran pues los intelectuales. Y no, nosotros exigimos los intelectuales, aparte del bloque Calima, quienes intelectuales como políticos, como empresarios, como familiares secuestrados, militares. Las represalias por parte de los secuestrados, ¿por qué podría ser? Porque se tuvo allá en esta zona los secuestrados, cosa que no era de nosotros. Eso no tenía que ver nada con lo de Naya. El resto es historia, las armas, las muertes, el dolor y la huida. Aunque esta cifra no está confirmada, los habitantes aseguran que el terror sembrado en el río Mina, con la masacre de varios de sus pobladores, llevó al desplazamiento de cerca de 3 millones de personas a los municipios y ciudades más cercanas. El Naya significa mi patrimonio, es decir, en él nací y como he dicho, ahí me quedo. Eso es mi terruño y eso es mi riqueza para mí. Para mí este territorio significa la vida, el amor. Para mí, digamos, el territorio es una fuente de energía impresionante. Sin territorio no habría vida, entonces nosotros lo que hacemos es eso, hacerle entender eso a la gente, que el territorio es todo y entonces de alguna u otra manera hay que defenderlo. Hay que juntar esfuerzos para defenderlo siempre. Cuando estaba niño este territorio era directamente un paraíso, hablemos de un paraíso. Pues aquí usted conseguía todo, usted conseguía, por ejemplo, el pescado, bueno, todo lo que usted aquí para uno subsistir. Aquí en mi comunidad solamente vivimos directamente, como le estoy diciendo, la minería, siempre, y el pan coger, la papa china, el banano, el maíz. Eso es, como les digo, la subsistencia y la pesca, que la gente con eso se sostiene. En el Naya pues se sembraba comida, plátano, yuca. A los 8 meses ya había de qué comer, pero de allá me podía sacar así, porque ¿en qué sacaba? Los que tenía
coca, pues nos daban trabajo. Sí. Pero la coca no era como hoy día para procesamiento y listo. La coca era la caucana, la que en la palabra indio se decía pajarita. Entonces esa era para llevarla y compartirla a los otros territorios para lo que hoy día se está acabando, que era la cultura, el mambeo. Pues no es desconocimiento. Grupos armados sí había, pero eran de paso. ¿Por qué? Porque hoy día está muy claro el corredor como tal, vía de acceso, pero era de paso, no se veía. No se veía porque los indios le tenían miedo el ver las armas. Todo se da cuando el secuestro de la María, que entran por esa ruta de acceso. Entonces allí se puede decir, me atrevo yo a decir, que en resentimiento nos toman a nosotros esa represalia. Y fue un problema con los militares porque cuando pasaron por allí dijeron que todos los que estaban cerca eran colaboradores de los helenos. Entonces a mí prácticamente me torturaron para que dijeran a dónde estaban los secuestrados. Lo único que nos advirtieron era que detrás de ellos venían los otros. Pues, ¿quién eran los otros? Los paramilitares que venían con ellos mismos después. Eso no demoró mucho. El mayor Elías era el gobernador del Naya, el gobernador en la región en el año 2000. El Naya es la única comunidad que en aquel momento allá en el Alto Nayo tenía su organización indígena más fuerte. Los paramilitares en el año 2000 estaban evitando que subiera la comida a la región. Entonces las chivas bajaban y por familia no podían subir ciertos kilos de carne, ciertos kilos de arroz, ciertos kilos de azúcar, pero ellos decían que esa era la comida que les llevaban para la guerrilla, que entonces que tenían que comprar solamente lo que se iban a comer en la semana, y entonces la gente ya estaba muriendo de hambre. Y el mayor salió a una cita que le aprobaron en Bogotá, salió de la región, puso a consideración esa situación. Y cuando iba entrando de nuevo a la región, entonces lo asesinaron. Lo asesinó realmente, quien lo asesinó no fueron los paramilitares, sino la guerrilla. La guerrilla lo acusó para ejecutarlo de que él había salido al gobierno a denunciarlos a ellos por el tema de lo que yo les decía de que reclutaban a los jóvenes y nosotros íbamos a quitarlos. Realmente nunca fue a denunciar eso, porque nosotros internamente el resguardo como tal tenía la fuerza para no dejarse montársela de los grupos armados. Ellos simplemente podían vivir en su selva sin que se metieran con nuestra comunidad. Pues sí se escuchaban los rumores de que iba a entrar una función paramilitar, pero la gente pues tenía como esa confianza que por lo menos como acá no es carretera. Entonces pues uno decía pues si vienen por abajo pues, y por arriba nosotros teníamos como una forma de decir una pared, un lugar que decimos el Saltillo, que de ahí para acá si no es en canoa pues nadie mueve. Pues mi papá lleva unos procesos de liderazgo y todo el proceso que él siempre llevaba. Fue asesinado en el marco de la masacre en el 10 de abril del 2001. La mayoría de los líderes que fueron asesinados ya aparecían en una lista, señalados de guerrilleros, de colaboradores, pero realmente la comunidad sabía que pues eso no era cierto, porque en cierta forma nosotros lo que los líderes buscaban era antes lo contrario, cuando la guerrilla llegaba a reclutar jóvenes, porque pasa mucho, entonces siempre nosotros nos uníamos como comunidad, íbamos a recuperar a esos jóvenes, pero eso pues hizo que los líderes también lo señalaran mucho. Mi padre aparecía en esa lista de las autodefensas que llegaron allá, entonces con lista en mano el que aparecía lo iban fusilando. Entonces los autodefensas manifestaban que simplemente ellos no verificaban si la información era cierta, sino que cumplían órdenes, como decía, y si alguien les decía que en esa lista era, ellos simplemente ejecutaban y mataban. Y a la realidad de hoy lo que ha pasado es que muchos de los que murieron en la masacre de Naya eran comuneros, como mi padre. Después de 17 años, el Cabildo Playón Nasa Naya organizó la primera conmemoración de la masacre en la vereda Río Mina, lugar que vivió la muerte de varios de sus pobladores el 21 de abril del 2001. Para la comunidad este acto de memoria fue motivo de alegría, pues sentían que estaban cumpliendo un sueño al dignificar el recuerdo de sus seres queridos y reivindicando su derecho a vivir en el territorio. Fuerza, fuerza, por mi raza, por mi
allí fue donde sucedió que pues de igual manera la casa del mayor Evelio Yule y la del hijo pues fueron incineradas, o sea, quemadas, en pocas palabras, con todo lo que había allí. Y claro, vi muchos compañeros caídos en este camino, porque lastimosamente yo tenía mi finca y en ese tiempo tenía muchas cosas en mi finca y yo te resistía a no irme. Pero cuando yo ya vi la soledad, también mismo cogí la salida, busqué la salida, y cuando busqué la salida lo único que encontraba era muerte en mi camino. Pues siendo mi tío, pues me da mucha tristeza, pues he sacado el valor, a pesar que yo tenía 11 años, pero no se me olvida y nunca se me olvida. Se me olvidará. Así nos toque morir, defender nuestros derechos, así nos toque morir. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi... La masacre del Naya dejó una huella imborrable en la comunidad, pero también impulsó procesos de memoria, resistencia y reconstrucción. A pesar de la violencia y el desplazamiento, los habitantes han logrado recuperar su territorio y fortalecer sus organizaciones comunitarias, como así lo sostiene Sánchez 2019 y Uribe 2024. La memoria no solo es un ejercicio de recuerdo, sino una herramienta fundamental para la justicia y la dignificación de las víctimas.